Muy buenas noches. En esta jornada hemos planeado desarrollar el proceso de reforma universitaria, una especie de cronología desde el Grito de Córdoba al pensamiento científico de Fabio Castillo. Es importante reconocer que el programa de desarrollo que tuvo la universidad en este entonces fue principalmente en tres términos. Primero, mejorar a corto plazo la enseñanza técnica y científica que se hacía en ese entonces en la universidad. Dos, ampliar la calidad docente de la universidad de tal manera que pudiera recibir en los años futuros la población estudiantil creciente que solicitaba su ingreso. Y tercero, crear nuevas oportunidades, desarrollar en los departamentos de ciencias el impacto en la producción de nuevos conocimientos. Esos son los arraigos que nosotros hemos prácticamente especificados a partir de estos principios y objetivos de la reforma. Que me acompaña en esta jornada mi compañero Jorge Ismael García Corleto, que con quien pretendemos desarrollar este proceso de vital importancia y que de una u otra manera nos permitirá entender de la mejor manera posible lo que se denomina una lumbrera en el desarrollo científico de la universidad. Por eso es que hablamos de transformación educativa y le doy paso a mi compañero Jorge Ismael García Corleto, a quien nos haga énfasis sobre lo que significa el Grito de Córdoba. Vamos a comenzar por el Grito de Córdoba. Un gusto en saludarlos. El sentir del movimiento estudiantil de Córdoba planteaba un pequeño grupo de estudiantes universitarios que, a la luz de la primera elección presidencial argentina por voto universal, masculino e ilustrado, reclaman para sí la extensión de la democracia en contra del conservadurismo y la escolástica universitaria que aún sostenía el poder en nuestra república. La colonia continuó viviendo en la república, determinando y despertando en Latinoamérica una nueva fase de su tan anhelada independencia definitiva. Esto ocurría en 1918. En este sentido, 4 son los puntos referenciales que se tienen sobre el reclamo de los estudiantes de Córdoba, principalmente Deodoro de Roca, quien especificaba sobre la necesidad de que la universidad fuera, en primer lugar, autónoma, o sea, la autonomía universitaria; en segundo lugar, la gratuidad; en tercer lugar, la libertad de cátedra; y sobre todo, un elemento clave que nosotros no podemos dejar de ver, la extensión universitaria, donde prácticamente se enclava lo que significa proyección social como una manera de extender la función de la universidad hacia el horizonte de la sociedad. No es un acto interno, es un acto puramente externo. Por eso le doy el pase a Jorge Ismael para que nos haga referencia sobre el manifiesto de Córdoba. Cómo no, con mucho gusto, Juan Carlos, mi compañero. La juventud argentina de Córdoba, los hombres libres de Sudamérica, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime, creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de la América Latina toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. Respecto a los referentes que esto nos señala, la reforma universitaria de Córdoba también nos planteaba que la educación del pueblo no podía estar solo en manos de burócratas, sino se desligaba de los intereses
de los sectores que iban a ser precisamente el objeto de atención de una reforma educativa. La proyección social tenía que ser recuperada desde el punto de vista ético. El demos solo servía para análisis de la academia y esto no podía ser así. El demos, el pueblo, requiere más y requiere una oportunidad de participación social. La proyección social entonces debía tener una finalidad espiritual que trascendiera el claustro universitario. El proceso educativo entonces tenía que ir hacia la transformación social. La academia tenía una razón de ser en función del pueblo. Se trata entonces de extender la universidad hacia la sociedad. No puede ser una reforma solamente al interior de una universidad. Por eso vale la pena, amigo Ismael, tomar como referencia la dinámica de la universidad, porque la proyección social es propia de América Latina, no de las universidades europeas, ni mucho menos de las universidades estadounidenses. Entonces, el entendimiento de la dinámica de la universidad hay que visualizarlo desde tres ángulos. Primero, desde el conocimiento científico, que es ante todo demostración científica y observación científica. Luego, libertad de cátedra. Entonces, a veces creemos que libertad de cátedra es anarquía, hacer lo que uno quiere. No, libertad de cátedra es autonomía para investigar, para enseñar y enseñar especialmente lo que se ha investigado. Por eso es que el sentido de la proyección social debe verse en la dinámica educación-pueblo, no puede ser de otra manera. En este caso, nuestros objetivos de la jornada que hemos prácticamente especificado es uno. El objetivo que tenemos es determinar la importancia de la reforma universitaria de El Salvador de 1963 y su impacto en el desarrollo social científico del país, la recuperación de la autonomía universitaria y el preludio de la modernización de la educación. Cuando platicábamos fuera de cámara, me decía Ismael, ¿cómo impactó la reforma de 1963 en la reforma de 1968? Y visualizábamos la importancia de la teleclase, que en 1968 pues ya fue más proliferada a través de todos los centros educativos. Por eso es que la tarea que tenemos para esta noche es hacer una réplica sobre la ciudadanía universitaria y la libertad de cátedra. Dos cosas, autonomía universitaria y libertad de cátedra dentro de la dinamización de la reforma de Fabio Castillo. Voy a dejar en este momento a Ismael para que nos hable en primer lugar a nuestro autor principal, a nuestro pedagogo, a nuestro científico principal. ¿Quién fue Fabio Castillo? Fabio Castillo Figueroa nació un 10 de marzo de 1920. Como sabemos, su muerte no está tan lejana a estas fechas, fue un 4 de noviembre de 2012. Fabio era doctor en medicina, con estudios especiales en fisiología. Ha sido un símbolo para El Salvador de rebeldía y resistencia, de compromiso con la justicia y la verdad. Fue también miembro fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC. Esto por dar algunos pequeños detalles, porque en realidad la presencia de él en el ámbito social, político, económico, educativo fue universal. Uno de los principales basquetbolistas que tuvo El Salvador también fue Fabio Castillo, que por cierto representaba la universidad con un equipo que fue muy destacado. Organizó la reforma educativa universitaria de 1963. En 1987 recibió un reconocimiento de la Asamblea Universitaria como profesor emérito. En 1995 la Universidad Notre Dame en Indiana le otorgó el premio Doctor Honoris Causa por su labor educativa.
Ahora, solo hay un importante dato que vale la pena situarnos. Nosotros hemos planeado una línea del tiempo y yo quisiera que tal vez pudieras, Ismael, hacer énfasis sobre esa ubicación espacial histórica, de dónde surgieron las ideas de Fabio Castillo y, por supuesto, a lo que le apostó. Sí, Fabio Castillo era un lector ávido, por eso en la reforma educativa universitaria le puso énfasis a la lectura, al acceso a los libros. Él conocía mucho de historia y conoció, por supuesto, ese esfuerzo de 1918 de la manifestación que hicieron los estudiantes en Argentina. Cuando Fabio en 1944 observa ya cansado a una población cansada del control que había manifestado el presidente, que por cierto tomó el poder a la fuerza, el general Maximiliano Hernández Martínez, pues él organizó una huelga general de brazos caídos. Fabio organiza una huelga general de brazos caídos, a la cual le respondieron muchos sectores populares. En 1962 Fabio llegó a proponerse la posibilidad de ser rector de la Universidad de El Salvador, que a él realmente lo han invitado para que venga y que tome esa tarea. Fabio accede y para 1963 lo tenemos ya como el rector en su primer periodo rectoral. En esa época él introduce los fundamentos del Grito de Córdoba, pero ya aplicados a una reforma concreta, en un territorio concreto, y hasta llega a tener una iniciativa que entre 1964 y 1966 cuaja, cuando permite que haya mayor formación profesional científica, tanto en los docentes como en los estudiantes, y esto lo proyectan hacia la comunidad. También se plantea el mejoramiento de la sociedad con base en la educación, y esto es muy importante porque ellos se vinculan también a los esfuerzos docentes, sobre todo los de educación media, para que todo ese vivero de jóvenes ávidos de aprender y que no han tenido las posibilidades económicas para lograrlo, tuvieran oportunidades también de acceder a la educación. Así que esto determina que se hace una creación de nuevas carreras específicas para profesores y también logra que los profesores sean contratados a tiempo completo, medios tiempos, una situación que mantenía bloqueada la universidad, y había incluso instructores, lo que actualmente prácticamente ha desaparecido de la práctica universitaria en la Universidad de El Salvador. Ok, hay un punto referencial que nosotros hemos prácticamente definido y le hemos denominado principales cambios de la reforma universitaria. Y bueno, fueron un montón que es imposible prácticamente destacarlo en esta parte, pero sí vamos a hacer énfasis a 5 puntos elementales, y vamos a comenzar el primer elemento. 1, el acceso a la educación superior. Eso tiene que ver con 2 cosas: con democratizar los procesos de acceso a la educación superior y con el acceso para las mujeres y hombres de escasos recursos. Ahora, veamos por favor algo sí elemental. Desde el año de 1957 entraban 508 bachilleres, 166 contadores, 426 profesores. Eso es en ese año a la universidad. En el año de 1961, por ejemplo, entraban bachilleres 1107, contadores 251 y profesores 620. Y para el año de 1962, los bachilleres entraban 1126, contadores 223 y por supuesto profesores 924. Esto lo sacamos de la fuente Consideraciones del estado actual de la profesión de Fabio Castillo, publicado en el año de 1962. Ahora,
¿Cuál fue el punto de partida de la reforma? Y aquí es importante clarificar. Medicina, en 1958, se graduaban 28, en el 59, 26, en el 60, 29, en el 61, 26 y en el 62, 18. Solo vean ustedes cómo iba para abajo. La odontología, 13 en el 58, 8 en el 59, 5 en el 60, 3 en el 61 y 7 en el 62. Voy a poner el ejemplo de ciencias humanidades. No se tenía estudiantes en 1958. En 1959 tampoco habían estudiantes. Y en 1960 se apertura la carrera de Ciencias de la Educación. Quiero decirle que la carrera de Ciencias de la Educación surgió en el año de 1940, pero lo tenía la Secretaría de Cultura en ese entonces. Y entonces los docentes de Ciencias de la Educación solo funcionaban como referentes del desarrollo pedagógico de todas las carreras, pero no tenía carrera en sí. Pero en el año de 1960, Fabio Castillo la apertura, y fue así que se tenía en este caso 3 estudiantes, de los cuales se graduaron 2 estudiantes. Y de allí, en 1961, 1962, no había. Entonces, aquí tenemos estos datos que son datos preliminares, y la misma fuente, lo hemos retomado de la fuente, consideraciones del estado actual de la profesión según Fabio Castillo. Voy a dejar a mi compañero con el número 2. Hemos hablado en primer lugar el acceso. Ahora vamos al número 2. Sí, el número 2 es el proceso de iniciación de la Facultad de Medicina. Planteaba un desarrollo teórico, académico y científico en las áreas de la salud. Ellos incorporaban en el esfuerzo que hicieron, porque concursaron otras personas que apoyaban perfectamente a Fabio, y el sector estudiantil no se quedó atrás, ni los sectores obreros, los docentes de media, de básica, interesados en llegar algún día a la universidad. Ellos apoyaron mucho la investigación científica y la publicación. Fueron creadores de cultura y de conocimiento, haciendo una formación de doctores altamente calificados. Crearon el departamento de fisiología. Cabe recordar, como decíamos antes, Juan Carlos y estimados compañeros y doctora, que este departamento surge a raíz de que Fabio era un especialista en fisiología con experiencia práctica. Ahora, pasamos al número 3. Y el número 3 tiene que ver con la formación de docentes de la más alta calidad en lo científico y lo pedagógico. Aquí quiero destacar, por ejemplo, ya el plan de estudio establecido para Ciencias de la Educación, que fue ya en 1966. Fabio Castillo pensaba que no es posible formar profesionales si los docentes que los forman son docentes de baja calidad. Entonces, para ello era importante para él crear bibliotecas, laboratorios científicos, albergues estudiantiles, en especial con las mujeres, y un sistema de becas que garantizara que los estudiantes que la recibieran fueran estudiantes talentosos, porque este país necesitaba de profesionales de la más alta calidad, y eso está asociado realmente con las ciencias de la educación. El problema que en aquel entonces se daba es que casi no había profesionales de las ciencias de la educación. ¿Qué opinas, Jorge May? Sí, esa situación en realidad tenía que resolverse de una manera concreta, porque lo humanístico se estaba dejando atrás. Esta reforma de 1963, cuando inicia Fabio su periodo, hace un ligamen muy interesante entre ciencia, tecnología, la matemática, incluso la creación, que ya lo veremos, de la Facultad
de agronomía. Todo esto es muy importante, pero había un pivote también que no solo era en este plano, sino que algo que apelaba más a la ciudadanía, a la formación general del ser humano, a su comprensión de la cultura y al desarrollo de sus cualidades espirituales, incluido el arte y la lectura. Excelente. Ahora, en el número 4 tiene que ver con la integración de lo científico con lo pedagógico. Esto está ligado a la creación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Es decir, cómo crear profesionales de las ciencias naturales y la matemática que se desliguen, en primer lugar, de los soportes teóricos científicos del positivismo. Hacer de las ciencias naturales y la matemática un referente de aplicación a las realidades nuestras, de nuestra América. Por eso es que las humanidades se encargaron en este caso de generar las bases necesarias para la formación de la ciudadanía. Es decir, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas su fin primordial era generar un conocimiento científico que se desligara un poco del positivismo, pero retomar los datos de la formación ciudadana a la que le estaba apostando la ciencia y humanidades. Fue así que surgió lo que Ismael hace un momento les habló, de la creación de la Facultad de Agronomía, que fue en el año de 1964. Entonces, ¿cómo integrar lo científico con lo pedagógico? Y quiero decirles que la Facultad de Agronomía empieza a auxiliarse de los licenciados en Ciencias de la Educación para la elaboración de los planes y programas de estudio. Y con eso, prácticamente, a través de la autonomía universitaria, aglutinar todo el desarrollo que viniese de posterior, porque ya para los años 70 aparecieron las universidades privadas, en el año de 1975 de manera especial, y se auxiliaban de los planes y programas de estudio que en este caso habían sido creados en la reforma de 1963. No sé si puedes decir algo. Y es que esto nos lleva a comprender una situación en la que también hubo una avanzada en esta reforma, en términos del compromiso social de acercarse a la comunidad en concreto, en contexto, trabajar por ellos y con ellos, y hacer un proceso educativo in situ, allí en el espacio real en el que a ellos les ha tocado vivir, sin establecer un divorcio. Y partía Fabio de su conocimiento particular también de la agricultura, porque le había puesto mucho cuidado a aquellos grandes personajes de la cultura nacional que trabajaban en las áreas de matemática, en las áreas agrícolas, en las áreas de farmacia, y todo eso amalgamado con la medicina y ese espíritu humanista, más la presencia de derecho que siempre estuvo y que se reforma, y el área de ingeniería civil y arquitectura. Entonces llegan con esa visión humanista que se adelanta incluso a algunas teorías de la pedagogía crítica, del despertar de las conciencias a través de un pensamiento crítico que ya se está volviendo acción aquí en El Salvador. Ellos logran incluso crear la universidad como ciudad universitaria, que por cierto hoy lleva su nombre, Fabio Castillo Figueroa. Ahora, para hacer una recapitulación de estos principales cambios de la reforma que hemos hablado, quiero decirle, en primer lugar, hemos destacado el acceso, en segundo lugar, al proceso de iniciación, ese proceso de iniciación que tiene que ver con la Facultad de Medicina, luego con la formación de docentes de la más alta calidad en lo científico y lo pedagógico, y por supuesto, la integración de lo científico a lo pedagógico. Vamos a destacar el punto número 5, con el cual vamos a finalizar, y como conclusión destacaremos algunos puntos referenciales de estos 5 elementos principales cambios que se han gestado. La importancia de la producción científica, así se ubica
lo que queremos expresar en este momento, que tiene que ver precisamente con la creación de laboratorios de fisiología y química, el formar cuadros científicos, porque de nada nos sirve tener instalaciones muy bien equipadas si no tenemos los cuadros científicos necesarios para hacer uso de esos avances tecnológicos del momento. Lo otro era la apertura a revistas científicas, o sea, las primeras publicaciones serias, formales, que no solo fueran un simple revisionismo de la historización que se tenía hasta entonces, de los hechos trascendentales, digamos, de los próceres, que al final se vuelven hasta cierto punto figuras desgastadas si no responden a los intereses y necesidades populares. Esta apertura a revistas científicas obliga no solo a estar publicando en el terreno precisamente de la investigación, en las áreas de matemáticas, de la agronomía, de las ciencias, de la medicina, sino que también a replantear las propuestas humanísticas de cómo transformar ese mundo para que el ser humano tenga realmente una plenitud de vida, una ciudadanía que le permite hacerse cargo de su propio desarrollo, pero en condiciones dadas que no lo desfavorezcan. Entonces, el profesor tiene que investigar lo que enseña, o sea, no podía desligarse del plano investigativo. Un profesor que no investiga es un profesor que no sabe qué decir, solamente va a ir a repetir textos. Y por supuesto, esto ya estaba en contra de la educación bancaria. Y finalmente, ya Juan Carlos planteaba un poco de esto sobre la teleclase. Y la demostración científica la estaban haciendo ya ellos a través de grabar videos de procesos de laboratorio, de procesos químicos, por ejemplo, que en aquel entonces, para hacer la extensión, una verdadera proyección universitaria hacia los docentes de media, que iban luego a darle más énfasis a los avances científicos en los centros, en las instituciones de media, necesitaban conocer más, mientras se podían instrumentalizar, se podían equipar los laboratorios. Ahora, esto es grandioso, la obra de Fabio ha sido grandiosa. En realidad esta es la reforma que se tiene por varios investigadores como la más impactante de toda América Latina. Y quizás me llama la atención de lo que expresaba mi compañero Ismael, y dice, profesor que investiga, profesor que enseña. O sea, no se trata de dar una clase solo de los textos, sino que dar una clase sobre lo que se ha investigado. Y entonces eso implicaba que para tener profesores titulares, puntos referenciales era profesor que investiga, profesor que enseña. Es decir, solo imagínate, Ismael, recibir una clase de alguien que ha escrito diversos textos y que la clase vea sobre sus textos, que acompañado de otros textos de otros autores, realmente hagan de nuestra educación una educación de primer orden. Entonces, profesor que investiga, profesor que enseña. Y yo no quisiera que acá se vaya a entender que estamos haciendo una apología de Fabio Castillo, porque él tuvo diversos problemas con el Estado y todo eso cuando se postula como candidato para el partido, el PAR creo que. Sí. Y entonces sí, porque era la cara visible que en ese momento podía ir a un proceso electoral. Correcto. Entonces, estos son detalles. Otro punto... Y el de las bibliotecas, porque amarrado a lo que tú nos decías, Juan Carlos, la creación de una biblioteca realmente con una gran capacidad en términos de libros actualizados, sistemas de préstamos que favorecieran a los estudiantes, enlazarse con otras universidades del mundo, la UNAM, por ejemplo, para que se pudiera contar con las bibliografías actualizadas. Y eso también se empezó con la editorial universitaria a producir obras de autores nacionales y hacían ferias para que se viera esta obra. Y eso le ayudó también cuando la gente que llegaba a ayudar a la universidad a trabajar, porque llegaron los mismos decanos, el mismo Fabio, anduvieron allí con pala, piocha, carretillas y todo, trabajando, incorporaron a los docentes, incorporaron a los estudiantes
señoras de los mercados y muchos gremios académicos y otros y artistas que hicieron todo un gran movimiento que a la fecha casi no se ve. En El Salvador se vio como muchos movimientos de ese tipo ya como para el periodo de la guerra. Muy bien, bueno, muy bien, excelente. Con esto cerramos pues, excelente. para cumplir con el límite de tiempo y Saludos a todos los compañeros. Vamos.